Bienvenidos a Audio Mentores, el lugar donde las palabras cobran vida y las grandes historias nos enseñan lecciones atemporales. Si eres un amante de la literatura clásica, si disfrutas de las historias que exploran las profundidades del alma humana y las luchas que definen nuestra existencia, entonces este es el espacio ideal para ti. Hoy, te invitamos a un viaje emocional y profundo a través de una obra maestra de Víctor Hugo, Fantina. Esta historia, que forma parte de Los Miserables, nos presenta a una mujer cuya vida está marcada por la lucha, el sacrificio y el amor incondicional. Fantina es un símbolo de la fuerza y la valentía de las madres, de aquellos que, a pesar de las circunstancias más oscuras, siguen adelante por el bienestar de los demás. Su historia, que aborda las injusticias sociales, las tragedias personales y los sacrificios dolorosos, es un reflejo de las luchas que han sido y siguen siendo comunes a todos los seres humanos. En este ciclo de 15 capítulos, exploraremos no solo los momentos más dolorosos de la vida de Fantina, sino también la esperanza, la redención y el amor que persisten incluso en los momentos más sombríos. Desde su lucha por mantener a su hija, Cosette, hasta su trágico destino, cada capítulo nos llevará más cerca del corazón de una mujer que, a pesar de todo, nunca perdió su humanidad. Antes de sumergirnos en esta poderosa historia, te invito a suscribirte a Audio Mentores. Dale like a este vídeo si te apasionan las grandes narraciones, y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros audiolibros. Aquí, cada historia es una lección, y cada capítulo te dejará una reflexión profunda que podrás llevar contigo a lo largo de tu día. A lo largo de los siguientes capítulos, seremos testigos de los sacrificios de una madre, el juicio implacable de una sociedad indiferente y la lucha constante de un alma que se niega a rendirse. Este no es solo el relato de una mujer en particular, sino el reflejo de una época llena de luchas y contradicciones, y de un amor que trasciende todas las adversidades. Así que prepárate para embarcarte en esta travesía literaria. No solo conocerás la historia de Fantina, sino que también descubrirás las lecciones que su vida nos ofrece sobre la esperanza, el sacrificio, la lucha y el amor incondicional. Al final, cada uno de nosotros puede encontrar una parte de Fantina dentro de sí mismo, esa parte que nos impulsa a seguir adelante, a pesar de los obstáculos. Ahora, sin más preámbulo, comenzamos el primer capítulo de Fantina. Te invito a sumergirte en su historia, reflexionar sobre sus lecciones y dejarte llevar por las palabras de Víctor Hugo. Capítulo 1. El sacrificio de una madre. La historia de Fantina comienza en un escenario sombrío, un reflejo de la vida de muchas mujeres atrapadas en las garras de la pobreza y la desesperación. Fantina es una joven que, en su juventud, fue hermosa y llena de sueños. Sin embargo, su vida dio un giro drástico cuando conoció a un hombre que prometió ser su compañero de vida, pero que solo la abandonó cuando más lo necesitaba. A medida que avanzan las páginas de su vida, la mirada de la sociedad sobre ella se torna fría e implacable. Fantina, quien alguna vez fue la imagen de la dulzura y la esperanza, se ve empujada por las circunstancias a tomar decisiones dolorosas. Su mayor preocupación y amor en este mundo es su hija, Cosette. El amor maternal es su fuerza, y esa fuerza se convierte en su motor para seguir adelante a pesar de los obstáculos más grandes. En su afán por proveer lo mejor para su hija, Fantina se ve obligada a realizar sacrificios inimaginables. Uno de los primeros sacrificios que realiza es confiar a su hija a los Thénardier, una pareja de posaderos que prometieron cuidarla, pero que, en realidad, la explotan y la maltratan. Fantina, sin saberlo, está entregando a su hija un destino aún más cruel, todo con la esperanza de que alguien pueda darle lo que ella no puede. El sacrificio es su única opción. Un niño es el ser más precioso del mundo, y cuando una madre no puede dar lo que necesita, su corazón se desgarrará, pero, aún así, su amor no tendrá fin. El sacrificio que Fantina realiza es desgarrador. A pesar de las dificultades que enfrenta, ella sigue adelante, enfrentando una lucha diaria contra la pobreza. En su desesperación por enviar dinero para el bienestar de Cosette, Fantina toma decisiones que no solo afectan su bienestar material, sino que también empiezan a dañar su salud y dignidad. La vida de una madre está hecha de sacrificios, y esos sacrificios son a menudo invisibles para el mundo. Nadie ve el precio que una madre paga por dar lo mejor a su hijo, aunque ese precio sea su propio ser. A medida que las circunstancias empeoran, la joven madre se ve forzada a vender lo poco que le queda. Primero, su cabello, luego sus dientes,
todo en un desesperado intento por conseguir los medios para seguir enviando lo necesario para que Cosette no carezca de nada. Cada acto de sacrificio la va consumiendo, y su cuerpo comienza a desmoronarse ante la implacable realidad de la pobreza. Vendió su cabello, después sus dientes. El mundo la miraba como una mujer decadente, pero ella solo veía la necesidad de cuidar a su hija. Cada uno de esos actos fue un golpe a su alma, pero su amor por Cosette era más fuerte que cualquier dolor. Fantina no solo sacrifica su bienestar material, sino también su paz interior. Cada vez que piensa en Cosette, se siente consumida por una mezcla de angustia y amor. Sabe que su hija está lejos, y que depende de los Thénardier, pero no puede hacer nada para cambiar la situación. Su esperanza, aunque débil, persiste, ya que cree que algún día su sacrificio tendrá frutos. El dolor de una madre no está en la falta de recursos, sino en la angustia de no poder estar junto a su hijo. El amor por Cosette la mantenía viva, pero cada día era una lucha constante con el dolor y la desesperación. En el transcurso de este capítulo, Hugo retrata la desolación de una mujer que lucha por mantener la esperanza, a pesar de los obstáculos cada vez más grandes. Fantina se encuentra atrapada en un ciclo de sacrificio sin fin, donde la supervivencia parece un logro temporal y la redención, una meta distante. Sin embargo, el amor por su hija sigue siendo el motor que la empuja a seguir adelante. A veces el sacrificio de una madre se convierte en la única opción, y todo lo que le queda es aferrarse al amor que siente por su hijo. Aunque sus manos ya no puedan darle lo que ella desea, su corazón sigue ofreciendo todo lo que puede. Fantina se encuentra sola, despojada de sus ilusiones, pero no de su amor por Cosette. Sin embargo, los días se volvían más difíciles y las noches más largas. El amor por su hija no es suficiente para protegerla de la indiferencia del mundo, pero sigue siendo su único aliento. Se ve empujada por un destino que no perdona, una mujer que se pierde poco a poco, pero que sigue soñando con un futuro mejor para su hija. La lucha de una madre nunca termina. Incluso cuando todo parece perdido, ella sigue luchando, porque sabe que su amor por su hijo es lo único que tiene. Y a veces, ese amor es lo que le da la fuerza para seguir adelante. Este primer capítulo de Fantina nos muestra el sacrificio incansable de una madre que se ve obligada a renunciar a todo por el bienestar de su hija. Su lucha es un reflejo de las muchas madres que, a lo largo de la historia, han tenido que tomar decisiones difíciles para garantizar un futuro mejor para sus hijos, aunque ese futuro no sea el suyo. Capítulo 2. El precio de la esperanza. El dolor que atraviesa Fantina no cesa con el sacrificio de su hija. Cada sacrificio que realiza por Cosette se convierte en un recordatorio de su vulnerabilidad y de la indiferencia del mundo que la rodea. Es en este capítulo donde las circunstancias que la empujan a la desesperación alcanzan su punto máximo, reflejando la lucha constante entre la dignidad humana y la pobreza absoluta. Cuando Fantina entrega a Cosette a los Thénardier, lo hace con la esperanza de que la niña recibirá lo que ella no puede darle: una vida mejor, aunque esa vida implique la separación de su madre. Sin embargo, la verdad es más amarga de lo que ella podría haber imaginado. Los Thénardier, lejos de ser los ángeles que prometieron cuidar a Cosette, son en realidad unos seres despiadados que explotan a la niña y la someten a maltratos. Pero Fantina no lo sabe, y la esperanza de que su hija esté a salvo es lo que le da fuerzas para continuar. ¿Qué es lo que se le puede pedir a una madre sino sacrificio? El sacrificio por sus hijos es la única moneda que posee, y su corazón, el único que puede soportar ese peso. Pero en la miseria, incluso el corazón de una madre se quiebra. Aunque la miseria es implacable y las horas de trabajo arduo se acumulan sobre sus hombros, Fantina no abandona la esperanza de que algún día podrá reunirse con su hija y ofrecerle la vida que siempre soñó para ella. Este capítulo profundiza en la angustia de la madre al ver cómo sus esfuerzos por asegurar el futuro de Cosette parecen no llevarla a ninguna parte. Los sacrificios materiales que realiza no logran aliviar su dolor ni su ansiedad, y el precio de la esperanza es más alto de lo que imaginaba. El sacrificio se hace más pesado cuando no hay recompensa a la vista. El corazón de una madre no pide riquezas, ni lujos, sino algo tan simple y a la vez tan inalcanzable: la seguridad de su hijo. A lo largo de este capítulo, Hugo retrata la solitaria lucha de Fantina mientras enfrenta una vida llena de adversidades. Las enfermedades comienzan a apoderarse de su cuerpo, pero su mente sigue centrada en la figura de Cosette. Su amor por ella sigue siendo su ancla, su razón para seguir adelante. Pero en su lucha constante por ofrecer lo mejor a su hija, Fantina empieza a perder lo que más le queda:
su salud y su identidad. Los sacrificios físicos no se ven, pero la fatiga se acumula, y al final, incluso la más fuerte de las mujeres se rinde. Fantina no era inmortal, y lo que se le pedía ya estaba más allá de sus fuerzas. Fantina, cuya juventud se ha ido desvaneciendo rápidamente debido a la dureza de la vida, empieza a ser tratada con desdén por la sociedad. El hecho de ser madre soltera y pobre la coloca en una posición de vulnerabilidad aún mayor. Su belleza se deshace lentamente, sus cabellos caen, su piel se arruga, pero su amor por Cosette sigue siendo inmenso. La sociedad no muestra compasión por su dolor. Más bien, la juzga por la misma situación que ella no escogió. La sociedad tiene su propia forma de ver a las madres solteras, como si fueran las responsables de su desgracia. Pero en realidad, no hay mayor sufrimiento que el de una madre que ha perdido lo que más ama. En su desesperación por obtener dinero para poder ver a su hija, Fantina comienza a tomar decisiones aún más dolorosas. Una de ellas es vender sus dientes, un acto que refleja la profunda humillación a la que ha llegado. Cada venta de su cuerpo, cada sacrificio que hace por mantener a Cosette, la aleja un poco más de la persona que era antes de caer en la desesperación. Pero aún así, no hay arrepentimiento, porque su hija es lo único que la mantiene viva, lo único que justifica cada sacrificio. Vender su cabello, sus dientes, su cuerpo entero, todo lo que tenía que ofrecer, todo lo que la sociedad no veía. Y a pesar de todo, el amor por Cosette nunca la abandonaba. Aún en su humillación, Fantina mantenía la esperanza. Este capítulo también refleja la indiferencia de la sociedad ante el sufrimiento de las personas más desfavorecidas. Fantina es un símbolo de aquellos que son invisibles para el resto del mundo, las madres que luchan por sobrevivir y ofrecer lo mejor a sus hijos, pero que a menudo son juzgadas y abandonadas. El sacrificio de una madre es, en muchos casos, invisibilizado por una sociedad que no se detiene a ver el dolor y el sacrificio que éste implica. El sacrificio de una madre no es solo físico, es emocional, es el sacrificio de sí misma en nombre de un amor que no espera nada a cambio, sino que espera lo mejor para su hijo. A pesar de que la historia de Fantina está llena de desesperación, también está llena de valentía. La lucha por su hija, a pesar de las humillaciones y las pérdidas que sufre, es un testamento del poder del amor maternal. A pesar de todo, Fantina sigue adelante, con la esperanza de que algún día podrá ofrecerle a Cosette una vida mejor. Nada puede detener a una madre que lucha por su hijo. El amor de Fantina por Cosette era más fuerte que las adversidades que enfrentaba. Cada sacrificio hecho por ella era un testimonio de su amor inquebrantable. El sacrificio que Fantina hace por su hija es doloroso, pero también está lleno de esperanza. Su vida se va desmoronando, pero su amor sigue siendo el pilar que la mantiene en pie, aunque los sacrificios que realiza la van consumiendo lentamente. El capítulo 2 nos muestra la complejidad de ser madre en una sociedad que no ofrece apoyo a las mujeres más vulnerables. Nos habla de los sacrificios invisibles que se hacen por amor y de la lucha constante por un futuro mejor para los hijos, incluso cuando las fuerzas parecen agotarse. Capítulo 3. La caída de una mujer. En este capítulo, se profundiza aún más en la vida de Fantina, una mujer que lucha por mantener su humanidad en medio de la adversidad. La pobreza, la desesperación y las decisiones dolorosas la están llevando al límite, pero el amor por su hija sigue siendo su motor. Este capítulo es un retrato desgarrador de cómo las circunstancias y la falta de compasión pueden arrastrar a una persona hacia la degradación. Sin embargo, a pesar de todo, Fantina sigue aferrándose a la esperanza. Fantina había sido una joven hermosa, llena de vida, y su vida había transcurrido con sueños de una felicidad que ahora parecían inalcanzables. El amor que sentía por Cosette era el último vestigio de esa felicidad, pero en cuanto Cosette fue entregada a los Thénardier, la vida de Fantina empezó a desmoronarse. Las cartas que enviaba a la niña, las promesas de un futuro mejor, todo parecía un eco lejano mientras ella trataba de sobrevivir en un mundo que no mostraba piedad. Cada lágrima caída sobre la tierra parece ser absorbida por el abismo de la miseria, y cada sacrificio hecho por el amor parece ser devorado por el viento del olvido. El primer golpe que recibe Fantina en este capítulo es la pérdida de su salud. Su cuerpo, que alguna vez fue fuerte y lleno de vitalidad, ahora se encuentra deteriorado por el trabajo arduo, la miseria y la falta de descanso. La enfermedad comienza a tomar posesión de ella. Las manos que antes estaban llenas de esperanza y sueños ahora están marcadas por el agotamiento. A pesar de ello, ella sigue adelante,
pues cada paso que da hacia la descomposición física es un paso hacia su única razón de vivir, Cosette. La enfermedad no llega de golpe, no se apodera de uno de manera abrupta. Es como una sombra que se arrastra lentamente, y una vez que se posa sobre el cuerpo, lo consume sin piedad. Fantina lo sabía, pero su cuerpo no le respondía. Y aún así, su amor por Cosette era más fuerte que el dolor que sentía. Mientras su salud se deteriora, su situación económica se agrava aún más. Fantina, sin poder costearse siquiera una vida digna, toma decisiones que le son cada vez más humillantes. En su afán por reunir dinero para enviar a Cosette, se ve obligada a vender lo que tiene, su cuerpo y su alma, al servicio de la necesidad. En su lucha por salvar lo que más ama, pierde todo lo que queda de ella misma. Los sacrificios que realiza no solo la agotan físicamente, sino también emocionalmente. El sacrificio de Fantina no fue solo físico. Fue un sacrificio del alma. Cada pieza de su ser se fue despojando con cada venta, cada humillación, y aún así, ella nunca dejó de pensar en Cosette. El peso de la vergüenza recae sobre ella. Como madre soltera, se encuentra fuera del marco de lo aceptado por la sociedad, que la ve como una mujer caída. Sin embargo, el amor de Fantina por Cosette no entiende de normas sociales ni de prejuicios. Aunque la sociedad la rechaza y la estigmatiza, ella no pierde la esperanza de que algún día podrá reunirse con su hija y brindarle la vida que se merece. La sociedad tiene una forma cruel de clasificar a las personas, y las madres solteras, como Fantina, eran vistas como las culpables de su propia desgracia. Pero nadie veía el dolor oculto detrás de sus ojos, nadie veía el sacrificio que realizaba día tras día. Fantina no solo lucha contra la pobreza material, sino también contra la pobreza espiritual. La sociedad le da la espalda, pero ella sigue aferrándose al amor por su hija como último refugio. Cada acto de sacrificio, por doloroso que sea, está justificado por su deseo de que Cosette esté a salvo y tenga un futuro mejor que el suyo. Sin embargo, la acumulación de sacrificios hace que su carácter se desgaste, que su esperanza se debilite. Cada vez es más difícil para ella encontrar la fuerza para seguir adelante. En cada sacrificio, en cada humillación, Fantina comenzaba a perder algo de sí misma. Pero la idea de Cosette, su hija amada, mantenía la chispa de esperanza viva en su corazón. El capítulo refleja cómo las circunstancias pueden cambiar a una persona, arrancándole todo lo que alguna vez fue, y transformándola en alguien irreconocible. Fantina, quien alguna vez fue un símbolo de belleza y juventud, ahora es una sombra de lo que fue. Pero a pesar de la transformación que sufre, su amor por Cosette nunca se apaga. La tragedia de este capítulo radica en que, aunque el amor de una madre por su hija es inquebrantable, las circunstancias de la vida a menudo son más fuertes que cualquier sentimiento humano. El amor de una madre no se mide por la cantidad de sacrificios que hace, sino por la fuerza con la que lucha por el bienestar de su hijo, incluso cuando el precio es la destrucción de sí misma. A lo largo de este capítulo, Hugo nos muestra la degradación de Fantina, pero también el poder de su amor. Cada acción que toma, por más desesperada y dolorosa que sea, está dirigida a un solo fin, el bienestar de Cosette. La historia de Fantina es un claro ejemplo de cómo el amor maternal puede ser la fuerza más poderosa, pero también la más destructiva cuando se ve arrastrada por la pobreza y la desesperación. Fantina se despoja de todo, incluso de su dignidad, para alcanzar la esperanza de un futuro mejor para Cosette. Y sin embargo, la miseria no la deja ir, la rodea, la consume, pero el amor por su hija la mantiene viva. Este capítulo es un testimonio de la lucha de las mujeres que, atrapadas en una vida de pobreza y dificultades, siguen adelante por sus hijos. Fantina es el rostro de aquellas que son invisibles para la sociedad, pero cuya fuerza y sacrificio son los cimientos sobre los que descansan los sueños de una nueva generación. A través de ella, Hugo no solo narra la historia de una madre que sufre, sino también el retrato de una sociedad que ignora el sufrimiento humano y, en lugar de apoyar, condena. Capítulo 4. La inquebrantable lucha de una madre. En este capítulo, la figura de Fantina se convierte en un símbolo de resistencia y sacrificio. A medida que su salud empeora, su vida toma un giro aún más dramático, pero su amor por Cosette sigue siendo la fuerza que la impulsa. La sociedad la margina cada vez más, pero la determinación de Fantina, a pesar de todo, no flaquea. Ella sigue luchando por mantener la esperanza, por asegurar un futuro mejor para su hija, aunque el precio que paga es cada vez más alto. El sacrificio de Fantina no tenía medida.
Cada paso que daba hacia el abismo era dado con la intención de salvar a Cosette. La madre y la hija eran una, y la esperanza que Fantina le otorgaba a su hija era la única luz que le quedaba. Fantina, que había sido una joven de gran belleza y alegría, ahora se enfrenta a la dura realidad de la pobreza. Su cuerpo, que alguna vez fue fuerte y radiante, está decayendo bajo el peso de la fatiga, la falta de alimento y la humillación. A pesar de la tristeza que embarga su ser, su amor por Cosette sigue siendo el último vestigio de su dignidad. El amor maternal es como una llama que arde incluso cuando el viento sopla con fuerza, y aunque la vida de Fantina esté siendo arrastrada por las sombras de la miseria, su amor por Cosette sigue iluminando su camino. Mientras Fantina lucha por encontrar una manera de sobrevivir, se enfrenta a las consecuencias de sus decisiones. Cada vez más cerca de la desesperación, la mujer se ve obligada a tomar medidas drásticas para subsistir. Su cuerpo, que antes era objeto de admiración, ahora se convierte en un medio de subsistencia. Para asegurarse de que Cosette esté bien cuidada, ella se sacrifica aún más, entregando lo que queda de ella misma en un mundo que no muestra piedad. La sociedad no le ofrece compasión, al contrario, la rechaza y la somete a las más duras pruebas. El cuerpo de Fantina ya no era el de una joven hermosa. Era un cuerpo marcado por el sufrimiento, la pobreza y la humillación. Sin embargo, el sacrificio de su alma por Cosette era inquebrantable. Ella lo daría todo por su hija, incluso si eso significaba destruirse a sí misma. A lo largo de este capítulo, Hugo nos muestra la lucha constante de Fantina, quien se enfrenta a la pobreza sin perder el sueño de que algún día podrá tener a su hija a su lado. La caridad y la misericordia parecen haberse agotado para ella, pero a pesar de la indiferencia de la sociedad, su corazón sigue ardiendo con un amor inquebrantable por Cosette. Sin embargo, el mundo que la rodea la empuja a un callejón sin salida, donde la única opción que tiene es seguir sacrificándose. A veces, la vida se convierte en una lucha interminable. Pero Fantina, a pesar de sus lágrimas y su sufrimiento, nunca perdió de vista su objetivo: Cosette. Ella sabía que su sufrimiento no sería en vano, que el sacrificio que hacía, por doloroso que fuera, valdría la pena. El capítulo también profundiza en la relación de Fantina con la sociedad, que la ve como un ser inferior, un ser que ha caído de su pedestal debido a las circunstancias. Fantina es la víctima de una sociedad cruel, que no solo la arrastra a la miseria material, sino también a la miseria emocional. A pesar de todo esto, ella mantiene su dignidad como madre. Su amor por Cosette no depende de la aceptación de la sociedad, sino de su propio ser, de la conexión inquebrantable que tiene con su hija. La sociedad no era amable con las mujeres como Fantina. La culpaban por su miseria y la trataban como una paria. Sin embargo, su amor por Cosette no dependía de la mirada ajena. Ella seguía adelante, impulsada por la idea de su hija. A lo largo del capítulo, Hugo muestra cómo el sacrificio de Fantina la va consumiendo. Su cuerpo se va debilitando, y sus fuerzas se agotan. Sin embargo, el amor que siente por Cosette es tan grande que ni la enfermedad ni la pobreza pueden apagarlo. Aunque su situación parece desesperada, su fe en un futuro mejor nunca muere. Es una lucha silenciosa, pero llena de dolor y de esperanza. El sacrificio de Fantina no era solo una cuestión de resistencia física. Era un sacrificio del alma, una lucha constante para mantenerse viva, para seguir adelante, incluso cuando su cuerpo ya no respondía. Este capítulo también pone de manifiesto la tragedia de las mujeres que, atrapadas en la pobreza y en la desesperación, se ven obligadas a hacer sacrificios que las destruyen, pero que son necesarios para mantener la esperanza de un futuro mejor. Fantina representa a todas las madres que, aunque el mundo las aplaste, siguen luchando por el bienestar de sus hijos. A través de su historia, Hugo revela la fuerza invisible que reside en el amor de una madre, un amor que no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se está dispuesto a perder. A veces, el sacrificio más grande que una madre puede hacer es renunciar a sí misma para dar a su hijo una oportunidad. Fantina hizo eso, y lo hizo sin dudar, sin pedir nada a cambio. Su amor por Cosette era más grande que todo lo demás. Al final del capítulo, Fantina se encuentra en una situación aún más desesperada, pero su determinación sigue intacta. Aunque el mundo parece haberse olvidado de ella sigue luchando, sigue soñando con un futuro donde Cosette esté a salvo y feliz. El amor de Fantina, aunque desgarrado y marcado por la pobreza, sigue siendo el motor que la impulsa a seguir adelante, a pesar de las dificultades insuperables que enfrenta.
El futuro era incierto, pero Fantina no dejaba de soñar con un mundo mejor para su hija. Cada sacrificio que hacía, cada paso hacia la perdición, era una promesa de amor que nunca se rompería. Capítulo 5. La caída y el sacrificio. En este capítulo, la lucha de Fantina por mantener la esperanza se convierte en una historia de resistencia total ante la adversidad. Su situación empeora con cada día que pasa, y el sacrificio que ella realiza no solo afecta su cuerpo, sino también su espíritu. Sin embargo, es en este momento cuando se muestran las profundas raíces del amor de una madre, un amor que no conoce límites ni barreras. A pesar de que la vida le arrebata casi todo, Fantina se mantiene firme en su deseo de asegurarle un futuro mejor a Cosette. A medida que pasaban los días, la vida de Fantina se desmoronaba. No había día en que su cuerpo no estuviera marcado por el cansancio y la desesperación. Pero lo que la mantenía en pie era el recuerdo de su hija, la esperanza de que algún día volvería a verla. Fantina ya no es la joven mujer que alguna vez fue. Su vida, una vez llena de sueños y expectativas, se ha convertido en una sucesión de sacrificios. Los trabajos que realiza para poder enviar dinero a Cosette, las humillaciones que sufre, las enfermedades que la devoran, todo parece estar en su contra. A pesar de las circunstancias, ella sigue adelante, guiada únicamente por el amor que siente por su hija. Cada sacrificio que Fantina hacía la desgastaba más, pero al mismo tiempo la acercaba más a su hija. Cada lágrima derramada, cada golpe que recibía de la vida, solo la fortalecían en su determinación de darle a Cosette una vida mejor. El dolor de la mujer se intensifica a medida que su situación empeora. El abuso que recibe de aquellos que la rodean, la discriminación por ser una madre soltera y su pobreza, la sumergen en una espiral de sufrimiento físico y emocional. Sin embargo, hay algo que la mantiene viva, la promesa de cuidar a Cosette, de ofrecerle un futuro que ella misma nunca tuvo. Es una esperanza débil, casi extinguida, pero que sigue ardiendo en su corazón. La gente no entendía el sufrimiento de Fantina. La trataban como una mujer de segunda clase, sin dignidad, sin derecho a ser feliz. Pero para ella, la felicidad no era posible, ni siquiera pensable. Solo quería a Cosette, y cualquier cosa que pudiera hacer para lograr que su hija tuviera una vida mejor, lo haría sin dudar. El capítulo revela la tragedia de las madres solteras en la época de Hugo, que eran vistas como el último eslabón de la sociedad, sin derechos y sin esperanza. Fantina es una víctima de una estructura social despiadada, pero su amor inquebrantable por su hija la hace resistir a pesar de todo. Su sacrificio no tiene medida, y la abnegación que demuestra es la de una madre dispuesta a todo por el bienestar de su hija. Los sacrificios de Fantina eran interminables. Cada vez que parecía haber tocado fondo, la vida le ofrecía nuevas formas de sufrimiento. Sin embargo, ella nunca dejó de luchar. Su esperanza era su hija, y por ella seguiría hasta el fin del mundo. A medida que su salud sigue deteriorándose, Fantina se ve obligada a tomar decisiones extremas. La falta de recursos y el cansancio extremo la arrastran hacia un estado de desesperación. Cada vez más se ve atrapada en una espiral descendente que parece no tener fin. Sin embargo, en cada momento de su sufrimiento, la imagen de Cosette es lo único que la impulsa a seguir adelante. La lucha por sobrevivir se convierte en la lucha por su hija, y aunque cada vez es más difícil, ella no se detiene. El sufrimiento de Fantina no se medía solo por lo físico. Cada vez que su cuerpo se debilitaba más, su alma se fortalecía por el amor hacia Cosette. El sacrificio de su vida era su último acto de amor, y por esa razón lo hacía sin pedir nada a cambio. Este capítulo también refleja cómo la sociedad de la época veía a las mujeres en situación de pobreza, como seres sin valor, cuyo sufrimiento era invisible. Fantina es una mujer cuya dignidad es constantemente arrebatada, pero en su interior hay una fuerza que no puede ser destruida. Aunque el mundo la empuja hacia la miseria, ella sigue buscando una salida, aferrándose a la idea de que algún día su sacrificio dará frutos. A lo largo de su sufrimiento, Fantina nunca dejó que la desesperación la consumiera completamente. Su amor por Cosette seguía siendo su fuerza vital, su razón para continuar en un mundo que solo parecía ofrecerle dolor. Hugo presenta en este capítulo la dualidad de la vida de Fantina. Por un lado, la mujer desgarrada por las circunstancias, pero por otro, la madre que nunca pierde la esperanza. Aunque el camino que tiene por delante es cada vez más incierto, ella sigue adelante porque su amor por Cosette es el único motor que le queda. Fantina es el ejemplo de la madre que,
sin importar cuánto sufra, no se detiene, no se rinde, porque su amor por su hija es más grande que cualquier sufrimiento. El sacrificio de una madre no tiene fin. Fantina lo sabía bien. Cada vez que sentía que su cuerpo ya no podía más, su amor por Cosette la empujaba a seguir, a dar un paso más, a no rendirse. A medida que el capítulo se aproxima a su final, la figura de Fantina se va desintegrando. Su cuerpo ya no es el mismo, pero su alma sigue luchando por lo que ama. La vida le ha quitado todo lo que tenía, pero el amor por Cosette sigue siendo su única fuerza, la única razón por la que sigue luchando. Su sacrificio es total, y aunque su destino es incierto, ella se mantiene firme, con la esperanza de que su sacrificio no será en vano. El sacrificio que Fantina hacía por Cosette no era solo un sacrificio físico. Era un sacrificio del alma, un acto de amor puro que se mantenía a pesar de las circunstancias. Y así, con su cuerpo desgastado y su alma herida, Fantina siguió luchando por lo único que le quedaba, el amor que sentía por su hija. Capítulo 6. El abandono y la resistencia de una madre. Este capítulo muestra un giro profundo en la vida de Fantina. Después de los sufrimientos, las humillaciones y los sacrificios que ha tenido que afrontar, el destino de Fantina se ve arrastrado por la indiferencia de aquellos que la rodean. La soledad en la que se encuentra se convierte en un tema central, mientras intenta sobreponerse a las adversidades. En este capítulo, la falta de apoyo de la sociedad se convierte en un peso aún mayor que el sufrimiento físico que ella padece. El mundo parecía haberse cerrado para Fantina. Aquellos que una vez se habían mostrado amables, ahora la ignoraban. El peso de la pobreza y la desesperanza la arrastraba aún más hacia el abismo. Es un capítulo en el que Fantina se enfrenta a la soledad, pero también a la revelación de que, por más que se esfuerce, la sociedad no está dispuesta a mostrarle piedad. La madre que ha luchado con todas sus fuerzas, ha trabajado incansablemente y se ha sacrificado en todos los sentidos, ya no cuenta con el respaldo ni la compasión de los demás. Esta realidad es algo que parece hundirla aún más, pero dentro de ella sigue existiendo la llama de la resistencia. Cada vez que su cuerpo se debilitaba más y su espíritu parecía a punto de rendirse, el recuerdo de Cosette surgía como un faro de luz en la oscuridad. La madre en ella nunca dejó de pelear, no por ella misma, sino por su hija. La situación de Fantina empeora cuando se ve arrastrada por las circunstancias a realizar trabajos cada vez más duros. A medida que se hunde en la miseria, la distinción entre el bien y el mal se desdibuja para ella. La necesidad de sobrevivir y la presión por enviar dinero a Cosette la hacen tomar decisiones que, en otro contexto, nunca hubiera considerado. Es un retrato de la lucha por la dignidad frente a un sistema opresivo que la despoja de todo. El trabajo de Fantina se volvía cada vez más humillante. No importaba lo que hiciera, ni cuánto luchara, siempre parecía haber una nueva barrera, una nueva humillación. Pero para ella, la única meta era seguir adelante, por Cosette, por esa niña a la que le prometió que la vería crecer y sería feliz. La imagen de Fantina en este capítulo es la de una mujer rota, pero aún llena de determinación. A pesar de su cuerpo exhausto y su alma casi deshecha, nunca pierde la voluntad de pelear por la felicidad de su hija. El contraste entre su sufrimiento y el amor inmenso que siente por Cosette es lo que la mantiene a flote, aunque el mundo parezca empujarla a la desesperación total. A pesar de todo lo que había sufrido, la madre en Fantina no dejaba de luchar. Cada sacrificio, cada humillación, solo fortalecía su determinación de seguir adelante. Ella sabía que el futuro de Cosette dependía de su sacrificio. El capítulo también revela la invisibilidad de las mujeres como Fantina. La sociedad, que ya las ve como desechos, es cruelmente indiferente a su dolor y su sacrificio. Fantina, atrapada en un círculo vicioso de pobreza, enfermedad y soledad, se convierte en un símbolo de todas aquellas madres que, sin recibir reconocimiento ni apoyo, luchan por darles un futuro a sus hijos. Sin embargo, a pesar de la indiferencia de todos, ella sigue adelante, porque el amor que siente por su hija es más grande que cualquier obstáculo. A medida que su vida se desmoronaba, la única cosa que mantenía a Fantina con algo de esperanza era la promesa que le había hecho a su hija. Nada en el mundo podría quitarle ese amor inquebrantable. Este capítulo también muestra cómo la pobreza y la desigualdad social no solo afectan a los individuos, sino a sus relaciones. A medida que el peso de la vida recae sobre Fantina, ella se ve obligada a tomar decisiones que la separan aún más de su humanidad. La lucha de la mujer no solo es por sobrevivir, sino por mantener su dignidad y humanidad intactas,
algo que se va perdiendo en el proceso. Fantina ya no se reconocía a sí misma. Había sido despojada de todo, su belleza, su salud, su dignidad. Pero, aunque ya no quedaba nada de la mujer que fue, el amor por Cosette seguía vivo en su corazón. Al final del capítulo, se establece un nuevo reto para Fantina. Ya no se trata solo de luchar por Cosette, sino también por su propia supervivencia. El sacrificio de ser madre la ha dejado agotada, pero en su corazón sigue brillando la esperanza de que, a pesar de todo, algún día podrá ofrecerle un futuro mejor a su hija. El amor de madre es lo único que le queda, y es lo único que la impulsa a seguir. Fantina sabía que el camino que tenía por delante era aún más difícil. Pero no le importaba. Lo único que le importaba era ver a Cosette feliz. Y por ella, Fantina seguiría adelante, sin importar lo que tuviera que enfrentar. Capítulo 7. La desolación y la justicia en el rostro de una madre. Este capítulo de Fantina está marcado por una angustia profunda que se hace más palpable con cada página. Fantina, arrastrada por los horrores de la pobreza y las calamidades de su vida, ve cómo sus esfuerzos por sobrevivir y proteger a su hija parecen ser en vano. Desolación se convierte en su compañera inseparable, y en sus luchas internas busca alguna razón para seguir adelante, pero la ausencia de justicia en su vida la convierte en un reflejo de la desesperanza. El sol parecía haberse ocultado para Fantina. Cada paso que daba parecía llevarla más lejos de la luz, y más cerca de la sombra que amenazaba con devorarla. La pobreza no era solo una carga material, era una condena que destrozaba su alma. Fantina ya no es la joven llena de esperanza y determinación que se había aventurado a París con sueños de una vida mejor. Ahora es una madre quebrantada por la adversidad, que ve cómo el sistema, los hombres y la sociedad le cierran las puertas una tras otra. A pesar de sus sacrificios, la vida la empuja hacia un abismo sin fin. Cada día es una lucha constante por sobrevivir, por encontrar algo de consuelo, por obtener, aunque sea, una pizca de justicia. Ella ya no creía en la bondad del mundo. La justicia que había buscado durante tanto tiempo ahora se le antojaba una ilusión, una quimera imposible. La lucha por su hija se convertía en una guerra sin tregua, pero nadie parecía importarle. El contraste entre lo que ella pensaba que encontraría al llegar a París y la realidad en la que vive ahora es desgarrador. Su vida es un constante sufrimiento, y el único consuelo que tiene es el amor por Cosette. La relación con su hija es lo único que la mantiene con algo de esperanza, lo único que le da sentido a su dolor. Sin embargo, este amor también la condena, pues las decisiones que toma para asegurarle un futuro mejor la llevan a tomar caminos cada vez más oscuros. Cada sacrificio que hacía por su hija la hundía un poco más en la miseria. Y, sin embargo, no podía detenerse. Porque en lo más profundo de su ser, el amor por Cosette no había muerto. Era lo único que la mantenía viva. Es interesante cómo el autor utiliza a Fantina como un símbolo de la lucha de tantas mujeres que, sin poder recurrir a la ayuda de quienes tienen poder, se ven obligadas a tomar decisiones extremas para sobrevivir. La historia de Fantina no es solo la historia de una mujer, sino de un sistema que arrastra a los más débiles, los desposeídos, aquellos que no tienen voz. Fantina miraba al cielo, buscando respuestas que nunca llegaban. La indiferencia de la sociedad la había dejado sin esperanzas. El rostro de la justicia ya no era más que una máscara burlona que le daba la espalda a los necesitados. En este capítulo, vemos cómo el sistema social y económico no solo despoja a Fantina de su dignidad, sino que también le arrebata su humanidad. Las dificultades no la transforman en una víctima pasiva, sino en una mujer que lucha con una fuerza desesperada por su hija. Sin embargo, el sistema que la rodea parece blindado ante su sufrimiento. Las horas se alargaban como una pesadilla interminable. En su mente, la idea de que algo podría cambiar se desvanecía como una sombra. La injusticia estaba en todas partes, desde las calles oscuras hasta los tribunales, y ella se encontraba sola frente a ello. Uno de los momentos más conmovedores del capítulo es la comprensión de que Fantina no tiene más opciones. No es solo el dolor físico lo que la consume, sino la sensación de estar atrapada en un ciclo del que no puede escapar. La lucha por su hija se vuelve aún más difícil cuando ella misma se ve despojada de su humanidad por las circunstancias que la rodean. Sin embargo, su amor por Cosette sigue siendo el faro que la guía, aunque el camino hacia la redención parezca cada vez más lejano. Fantina, agotada, ya no tenía fuerzas para seguir luchando por ella misma. Pero por Cosette,
seguiría luchando. Porque, aunque el mundo la hubiera abandonado, su amor por su hija nunca la abandonaría. El capítulo también toca un tema esencial: la lucha por la dignidad humana en un mundo lleno de injusticias. Fantina es víctima de una sociedad que la trata como una desechable, pero dentro de ella, la madre sigue luchando. La ausencia de justicia es un reflejo de la realidad que muchas personas deben enfrentar todos los días, donde el amor y la esperanza son las únicas armas contra un sistema que no tiene piedad. En medio de la oscuridad de su existencia, lo único que resplandecía para Fantina era su amor incondicional por Cosette. Era lo único que le quedaba, lo único que no podía arrebatarle nadie. Al final del capítulo, Fantina se ve atrapada entre la desesperanza y el amor maternal. Aunque las fuerzas la abandonan, el amor por su hija sigue siendo la única luz que tiene en su vida. En este contexto, la historia de Fantina se convierte en una reflexión sobre el sacrificio, el sufrimiento y la resiliencia, temas que siguen siendo relevantes hoy en día. A medida que la noche se cernía sobre ella, Fantina se preguntaba cuánto más podría resistir. Pero no importaba, pues ella seguiría luchando, como madre, como mujer, porque el amor por su hija era su razón para seguir viviendo. Capítulo 8. La redención a través de la lucha y el sacrificio. El peso de la vida sobre Fantina sigue siendo insoportable. En este capítulo, el dolor y la lucha interior de la protagonista se intensifican a medida que las adversidades se acumulan. Sin embargo, este capítulo también nos muestra el primer atisbo de esperanza para ella, pues la llegada de nuevos personajes y las circunstancias que enfrenta empiezan a dar giros inesperados. Fantina, como madre, se ve obligada a tomar decisiones difíciles, pero, al mismo tiempo, su sacrificio se convierte en una forma de redención. La historia de la lucha de esta madre se convierte, sin quererlo, en un testimonio del sacrificio y la resiliencia frente a la adversidad. El frío se había apoderado de su alma. Los días, como las sombras, parecían interminables. Sin embargo, a pesar del dolor, la vida no dejaba de presionar, y Fantina, aunque cansada, seguía adelante, como un barco que desafía las olas. A pesar de las circunstancias difíciles, el amor por Cosette sigue siendo el motor que impulsa a Fantina a seguir adelante. En su lucha constante, la protagonista nos muestra que no hay sacrificio demasiado grande cuando se trata del bienestar de un hijo. Sin embargo, a medida que avanza la narración, vemos cómo la madre se va transformando, no solo por las dificultades, sino también por las decisiones que toma para asegurar que su hija tenga un futuro mejor. En este capítulo, el sacrificio toma una nueva forma. Un sacrificio que implica no solo la entrega física, sino también la emocional, el renunciar a su propio bienestar por el de su hija. El sacrificio de Fantina no solo era físico, sino que tocaba las fibras más profundas de su ser. En su alma se forjaba una madre que daba todo sin esperar nada a cambio, que amaba sin importar las heridas que se causara a sí misma. Fantina se ve atrapada en un círculo vicioso de pobreza, desdicha y rechazo. Los que la rodean la ven solo como un objeto de compasión, y a menudo la rechazan sin entender el dolor que lleva consigo. En una sociedad que la margina, Fantina, como madre, se enfrenta a la dureza de un sistema que no muestra piedad. Las luchas que enfrenta parecen interminables, pero también revelan la fortaleza de su carácter. En medio de su sufrimiento, ella persiste, porque sabe que, al final, su sacrificio es lo que la redime ante los ojos de su hija. Nadie veía las noches en vela, las lágrimas que Fantina derramaba en silencio. Nadie entendía el peso de su dolor. Pero, en el fondo, ella sabía que todo lo que hacía era por Cosette, y eso le daba la fuerza para seguir adelante. Es impresionante cómo el autor nos ofrece una visión clara de la desigualdad social a través de los ojos de Fantina. La protagonista es testigo de la hipocresía de aquellos que la rodean, quienes la despojan de su dignidad. En este capítulo, Fantina se enfrenta a la injusticia de una manera directa, no solo al ser rechazada por quienes considera que podrían ayudarla, sino también al darse cuenta de que la sociedad no tiene espacio para alguien como ella. La lucha de Fantina es, en muchos aspectos, una lucha contra un sistema que margina a los más desfavorecidos. Ella sentía que la sociedad la había marcado con una mancha que jamás podría borrar. No importaba cuánto se esforzara, cuántos sacrificios hiciera, los ojos de la gente siempre la verían como una caída, como alguien que había perdido su dignidad. A pesar de esto, Fantina no se rinde. La madre que se ha despojado de su propia identidad por su hija comienza a replantearse el verdadero significado de su sacrificio.
En este capítulo, la tensión emocional aumenta a medida que los sacrificios de Fantina parecen estar llevando a un futuro incierto. Sin embargo, es a través de su sufrimiento y sus decisiones que empieza a entender que su amor incondicional por Cosette la convierte en una mujer fuerte, capaz de enfrentarse a todo lo que le depare la vida. A medida que las dificultades se acumulaban, Fantina comenzó a entender que la verdadera fuerza no residía en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Cada sacrificio, cada lágrima, la hacía más fuerte, más decidida. Este capítulo también destaca el contraste entre los que se benefician de la estructura social y aquellos como Fantina, que son arrastrados por ella sin oportunidad de luchar. La protagonista está atrapada en un ciclo donde la única manera de sobrevivir parece ser sacrificando todo lo que le queda. Pero, a través de su sacrificio, se plantea una reflexión profunda sobre lo que realmente significa el sufrimiento humano y la lucha por la dignidad. Cada sacrificio parecía darle un propósito, aunque efímero. Fantina entendía que el sufrimiento no se medía por la magnitud del dolor, sino por la voluntad de seguir adelante, de encontrar un sentido a las penurias que la vida le imponía. Al final del capítulo, la protagonista empieza a sentir que su sacrificio es, en última instancia, su única forma de redención. Fantina no puede cambiar el pasado ni las circunstancias que la rodean, pero su capacidad de sacrificarse por el bienestar de su hija le otorga una forma de esperanza. Este acto de amor desinteresado, aunque doloroso, se convierte en la clave para que Fantina encuentre la paz interior. Es a través de esta entrega total que la protagonista empieza a encontrar su verdadera fuerza. Cuando todo parecía perdido, Fantina comprendió que su mayor poder no residía en cambiar su destino, sino en darlo todo por Cosette. En esa entrega encontró una forma de redención, una fuerza que no había reconocido en sí misma. Capítulo 9. La caída hacia la desesperación. En este capítulo, el destino de Fantina parece haber alcanzado su punto más bajo. La protagonista enfrenta su propio colapso físico y emocional, atrapada por las circunstancias implacables que la rodean. La historia de Fantina toma un giro dramático mientras lucha contra la pobreza, el rechazo y la injusticia de la sociedad que la margina. Este capítulo es uno de los más sombríos de la obra, pero también profundiza en la valentía de la protagonista y su lucha por encontrar un resquicio de esperanza en medio de la desesperación. La vida de Fantina había llegado a un punto donde ya no existían más esperanzas. El peso de la miseria y el abandono la arrastraban al abismo, y su alma, que antes brillaba con la luz del amor maternal, ahora parecía apagada, opacada por la oscuridad que la rodeaba. En este momento de su vida, Fantina ya no tiene fuerzas para seguir luchando. Se ve atrapada por una situación de la que no puede escapar, y su salud comienza a deteriorarse aún más debido al trabajo agotador que tiene que realizar para mantener a Cosette. A pesar de sus esfuerzos, las personas que la rodean siguen viéndola con desprecio, y su lucha por la supervivencia la empuja hacia una espiral de desesperación. La desesperación, como una sombra implacable, se cernía sobre ella. Fantina sentía que cada paso que daba la acercaba más al final. Sus ojos, antes llenos de esperanza, ahora reflejaban solo el cansancio y la impotencia. A medida que avanza la narración, vemos cómo la lucha de Fantina se convierte en una batalla interna. El conflicto que enfrenta no es solo físico, sino también emocional. El sufrimiento que experimenta la lleva a cuestionarse a sí misma y a la vida que ha llevado. El amor que sentía por Cosette, que en un principio fue su fuerza impulsora, empieza a verse como un amor que la consume, llevándola a la ruina. A veces se preguntaba si el sacrificio valía la pena. El amor que sentía por su hija la mantenía viva, pero también la desgastaba, la empujaba al límite de sus fuerzas. ¿Hasta dónde podía llegar? ¿Qué quedaría de ella cuando ya no pudiera más? El sacrificio que ha hecho hasta ahora parece haberla llevado a una calle sin salida. En este capítulo, Fantina enfrenta las consecuencias de vivir en una sociedad que no tiene piedad con las mujeres como ella, que han caído en la miseria. A pesar de su constante lucha, su esfuerzo no es reconocido, y la protagonista se ve cada vez más sola. La traición, el abuso y la explotación parecen ser los únicos compañeros que tiene en su vida, y este capítulo subraya la deshumanización que sufre. El mundo, que antes le había prometido una oportunidad de redención, ahora se había vuelto un lugar hostil, donde solo había indiferencia y desdén. Fantina no era más que una sombra de lo que una vez fue. Sin embargo, a pesar de la desolación que experimenta, todavía hay destellos de la fortaleza de Fantina.
Aunque su cuerpo y mente parecen estar al borde de la ruptura, su espíritu sigue resistiendo, como si estuviera buscando una salida, aunque sea remota. Esta dualidad entre su cuerpo desgastado y su espíritu que se niega a rendirse es lo que la hace tan conmovedora. La desesperación la consume, pero algo en su interior se niega a sucumbir por completo. La lucha en su alma nunca se detuvo. A pesar de que su cuerpo se agotaba y su corazón se quebraba, una chispa de vida seguía ardiendo en su interior. Era una lucha silenciosa, casi imperceptible, pero persistente. La esperanza, aunque frágil, nunca la abandonó del todo. En este capítulo, la opresión de la sociedad y la injusticia que enfrenta Fantina son tan palpables que el lector no puede evitar sentirse conmovido por su sufrimiento. La condena social, sumada a la falta de apoyo, crea un círculo vicioso del que es casi imposible escapar. Es un reflejo de la desigualdad y la dureza de una sociedad que solo valora a quienes tienen poder y recursos, mientras que aquellos como Fantina son condenados a la miseria. Fantina se veía como una mujer rota, despojada de todo lo que alguna vez fue valioso. La sociedad la había marcado con una etiqueta que no podía quitarse. A sus ojos, no había redención posible, solo quedaba la condena. Pero, como todo gran personaje, Fantina todavía tiene algo que ofrecer. Aunque se siente abrumada por la vida, nunca pierde completamente su amor por Cosette, que sigue siendo la única razón por la que se levanta cada día. En medio de la desesperación, su amor por su hija es lo único que le da fuerza, lo único que la mantiene viva. Aunque el mundo la había arrastrado al fondo de la desesperación, el amor por Cosette seguía siendo su único respiro. Cada vez que pensaba en su hija, encontraba la fuerza para dar un paso más, por pequeño que fuera. Al final del capítulo, la desesperación y la resignación se apoderan de Fantina, pero es claro que su lucha aún no ha terminado. Este capítulo refleja el momento en que la protagonista, aunque debilitada, sigue aferrándose a la esperanza, aunque ésta se vea cada vez más lejana. La lucha por la redención y la justicia no es sencilla, y la vida de Fantina es una prueba de que, incluso en la adversidad más profunda, la humanidad puede encontrar algo de luz. Al borde de la desesperación, Fantina aún se aferraba a la única esperanza que le quedaba, su hija. El sacrificio que había hecho, por doloroso que fuera, era su última defensa contra la oscuridad que amenazaba con devorarla. Capítulo 10. La sombra de la ruina. Este capítulo marca un cambio significativo en la vida de Fantina. Después de haber tocado fondo, parece que la protagonista sigue sumida en la oscuridad, atrapada en un ciclo de sufrimiento que parece no tener fin. A pesar de las adversidades, en su interior aún queda un deseo profundo de superación, aunque ya no sabe cómo alcanzarlo. La vida la ha maltratado, y la situación no parece mejorar. Sin embargo, la historia no está exenta de momentos de revelación sobre la humanidad de Fantina, sus sacrificios y su amor incondicional por Cosette. La ruina, aquella sombra oscura y alargada, se deslizaba por cada rincón de la vida de Fantina. Ya no quedaba esperanza en su corazón, ni fuerzas en sus venas, pero la lucha no se había extinguido por completo. Era como si la vida la hubiera reducido a un cuerpo vacío, un alma consumida por la desesperación. Fantina, cuya vida se había convertido en una sucesión de pruebas y sacrificios, comienza a comprender que, a pesar de su sufrimiento, su amor por Cosette sigue siendo su único faro. Es este amor el que la mantiene anclada a la vida, aunque sus fuerzas flaqueen cada vez más. La protagonista lucha por encontrar alguna salida, pero parece que todas las puertas se cierran ante ella, dejándola atrapada en su propio calvario. Cada paso que daba, cada esfuerzo que hacía, parecía inútil. Y, sin embargo, no podía rendirse. Cosette la necesitaba, y eso era lo único que importaba. Su amor por ella seguía siendo su único refugio en un mundo que la había abandonado. El amor que Fantina siente por su hija es casi un sacrificio continuo, uno que no tiene fin ni recompensa inmediata. A medida que avanza el capítulo, vemos cómo este amor la mantiene en pie, pero también la desgasta hasta límites insostenibles. La protagonista comienza a preguntarse si la vida alguna vez fue justa con ella, si sus esfuerzos valieron la pena o si solo se está consumiendo sin ningún propósito. A veces, Fantina se detenía a pensar si alguna vez había tenido una vida que valiera la pena. ¿Qué sentido tenía todo lo que había vivido? La miseria, el dolor, la soledad. ¿Acaso no había hecho todo lo posible por su hija? ¿Por qué el destino la había castigado de esa manera? El sufrimiento de Fantina no es solo físico,
es emocional y social. En un mundo que la ha visto caer, ella se siente cada vez más invisible, como una sombra que ya no puede tocar el sol. La indiferencia de las personas que la rodean la hiere tanto como las lesiones físicas que ha sufrido a lo largo del tiempo. El desprecio y el abandono la han marcado de una manera que la hace sentirse aún más aislada. Era como si el mundo ya no la viera. Había sido relegada a un espacio sin importancia, donde no había espacio para el amor, solo para el sufrimiento. Cada mirada de desprecio era una daga que se clavaba en su alma, cada palabra hiriente la alejaba más de lo que alguna vez soñó ser. A lo largo de este capítulo, también vemos el deterioro físico de Fantina, que sigue trabajando incansablemente en condiciones extremas, pero su cuerpo ya no responde. A pesar de su fortaleza mental, su salud se ve severamente afectada por el trabajo extenuante, la falta de cuidados médicos y la constante tensión emocional. La lucha interna que enfrenta es cada vez más intensa, ya que está atrapada entre el amor a su hija y la incapacidad para seguir adelante. A medida que su cuerpo se deterioraba, su mente se nublaba. Ya no podía pensar con claridad, la fatiga la envolvía como una niebla espesa. Sin embargo, no podía dejar de pensar en Cosette. La imagen de su hija seguía siendo su única motivación. Este capítulo subraya la soledad de Fantina, quien ha sido abandonada por aquellos que deberían haberla apoyado. El amor y la dedicación que siente por Cosette son incomprendidos por los demás, lo que profundiza aún más su angustia. En un mundo donde el amor y el sacrificio son a menudo invisibles para los demás, Fantina se ve atrapada en una espiral que no sabe cómo romper. El amor de Fantina por Cosette era el último vestigio de humanidad que le quedaba. Todo lo demás se había desvanecido, pero ese amor seguía intacto, como un faro en la tormenta. Sin embargo, a pesar de su dedicación, nadie parecía ver lo que ella estaba haciendo. Nadie parecía entender su sufrimiento. El capítulo también muestra cómo la lucha por la supervivencia de Fantina, que antes parecía una cuestión de vida o muerte, ahora se ha convertido en una lucha por mantener su dignidad. Mientras más se somete a las exigencias de la vida, más parece perderse a sí misma. Cada sacrificio la aleja más de su identidad y la convierte en una sombra de lo que alguna vez fue. Cada sacrificio la despojaba de algo más. Ya no quedaba nada de la mujer que había sido antes de la miseria. Ahora, solo quedaba la sombra de un ser humano que luchaba por mantener su dignidad, por recordar quién era. Aunque el capítulo está lleno de tristeza y desesperanza, el amor de Fantina sigue siendo el motor de su vida. Cada sacrificio que realiza, cada esfuerzo que hace por Cosette, es un testimonio de su fortaleza interna. Este amor es su última resistencia ante la deshumanización y la miseria, y aunque parece que no hay esperanza, el amor sigue siendo la chispa que la mantiene en pie. Fantina no se rendía. Aunque el dolor la consume, aunque la miseria la aplasta, su amor por Cosette seguía siendo la única razón para seguir viviendo. Era un amor que la mantenía viva, a pesar de todo. Al final del capítulo, Fantina se enfrenta a la terrible verdad de que su vida se ha convertido en una lucha por sobrevivir, y que el destino no tiene piedad de ella. Sin embargo, su lucha por su hija continúa, y aunque la ruina parece estar a la vuelta de la esquina, algo dentro de ella sigue resistiendo. La vida de Fantina era una ruina en todos los aspectos, pero su amor por Cosette seguía siendo el último vestigio de esperanza. Aunque el final parecía inminente, ella no se rendiría. Por su hija, seguiría adelante. Capítulo 11. La lucha por un futuro. Este capítulo de Fantina es crucial, ya que marca un punto de inflexión en la vida de la protagonista. A pesar de todo lo que ha sufrido, Fantina aún no ha perdido toda esperanza. Aunque la desesperación la consume a cada paso, sigue aferrándose a su amor por Cosette, y aunque parece que no hay salida, busca alguna forma de asegurar el futuro de su hija. La mujer que antes se veía simplemente como una víctima de la sociedad empieza a luchar con más determinación, buscando nuevas formas de superar su destino. La lucha por el futuro, por un futuro mejor para Cosette, se convertía en su único objetivo. Aunque el cansancio y la miseria la agotaban, cada esfuerzo era un sacrificio más, cada sacrificio una muestra del amor que nunca se extinguiría. Fantina se enfrenta a un mundo que la rechaza, a una sociedad que no muestra piedad. Sin embargo, su determinación por sacar a su hija de la pobreza y darle una vida mejor se convierte en una fuerza que la impulsa a seguir adelante. No tiene muchas opciones, pero la idea de que su sacrificio no sea en vano la mantiene en marcha. Aunque el futuro parecía sombrío,
Fantina no podía dejar que su hija viviera en esas circunstancias. Cosette merecía algo más que la miseria en la que ella misma había caído. Ese pensamiento le daba fuerzas para continuar. La protagonista tiene que tomar decisiones dolorosas a lo largo de este capítulo, enfrentando tanto la falta de apoyo de su entorno como las limitaciones de sus propios recursos. Sabe que las probabilidades de que Cosette escape de la pobreza son mínimas, pero no puede resignarse a permitir que su hija viva la misma vida que ella. Cada vez que miraba a Cosette, la imagen de un futuro mejor para ella se aferraba a su corazón. No podía permitir que su hija sufriera lo mismo que ella había sufrido. Algo tenía que cambiar, aunque solo fuera por el amor que sentía por ella. Fantina empieza a darse cuenta de que, a pesar de sus esfuerzos, la situación no mejora. La miseria, la indiferencia de la sociedad y su propia salud deteriorada la han llevado al límite. Sin embargo, su espíritu sigue luchando, aunque ya está claramente marcada por el dolor y la lucha constante. Aunque la realidad la aplastaba, Fantina no podía dejar que la oscuridad la consumiera por completo. Había algo dentro de ella que aún creía en la posibilidad de un cambio. Algo que no podía ser apagado por las sombras que la rodeaban. El capítulo también hace hincapié en el sacrificio continuo de Fantina. Cada día que pasa, cada minuto que vive, lo hace por Cosette. Aunque está completamente agotada, sigue adelante porque sabe que su hija es lo único que le queda. A través de los sacrificios de Fantina, vemos el amor incondicional que solo una madre puede sentir por su hijo. El sacrificio se había convertido en una parte fundamental de su existencia. Cada sacrificio la desgastaba más, pero ella no podía dejar de dar, no podía dejar de entregarse. Cosette necesitaba todo lo que pudiera ofrecerle. Por otro lado, la figura de Cosette sigue presente en cada pensamiento y acción de Fantina. En muchos momentos, el amor por su hija es lo único que le da un propósito a su vida. Este amor es lo que la lleva a tomar decisiones difíciles y a enfrentarse a la cruel realidad que la rodea. Cosette representa el único futuro posible para Fantina, la única esperanza que le queda. Mientras Cosette estuviera a su lado, Fantina sentía que aún podía seguir luchando. La niña era su sol, la razón por la que aún respiraba. Sin ella, todo hubiera sido vacío, todo habría perdido sentido. La protagonista también comienza a comprender que, aunque la vida no le ofrece muchas opciones, cada sacrificio que hace por su hija, aunque no sea reconocido, es valioso. Fantina no espera agradecimientos ni reconocimiento, porque sabe que su amor es suficiente. La lucha por un futuro mejor para Cosette sigue siendo su motor. Fantina ya no pensaba en lo que los demás pudieran opinar. Sabía que su sacrificio era valioso por sí mismo, aunque el mundo no lo viera. El amor que le tenía a Cosette era el que le daba fuerza para seguir. A lo largo de este capítulo, la imagen de Cosette como un símbolo de esperanza y renacimiento se consolida aún más. Aunque la lucha de Fantina por darle a su hija un futuro mejor parece estar llena de obstáculos, el amor que siente por ella sigue siendo el único motivo que la hace seguir adelante. En la tristeza de su vida, el pensamiento de Cosette era la única luz que le quedaba. Si no fuera por ella, Fantina ya no habría tenido razón para vivir. Cosette era el reflejo de un futuro mejor, de un sueño que aún no se había cumplido. Al final del capítulo, Fantina toma una decisión crucial. A pesar de las condiciones que la rodean, decide hacer todo lo posible para encontrar una solución, aunque aún no sabe cómo. Esta decisión se convierte en un punto clave de la historia, donde se ve la determinación de Fantina en su lucha por cambiar su destino y el de Cosette. Aunque todo parecía perdido, Fantina no podía rendirse. Había llegado a un punto en su vida en el que ya no podía mirar atrás. El futuro de Cosette dependía de lo que ella decidiera hacer, y eso era lo único que importaba. Capítulo 12. El sacrificio final. En este capítulo de Fantina, la situación de la protagonista se vuelve más desesperada. A lo largo de la historia, hemos visto cómo Fantina ha dado todo por su hija Cosette, enfrentándose a pruebas que, en muchos casos, parecen insuperables. Sin embargo, su amor y dedicación no decaen, y en este capítulo, la sacrificada madre lleva su sufrimiento a un nivel que podría parecer inimaginable, pero que es la culminación de su lucha incansable por un futuro mejor para su hija. El sacrificio se había convertido en la razón de su vida, y aunque su cuerpo ya no resistía, su corazón seguía latente, latiendo con fuerza por Cosette. Fantina, debilitada por la pobreza y las injusticias que ha sufrido,
sigue dando lo mejor de sí misma, incluso cuando el mundo parece haberla olvidado. La mujer, ya consumida por las dificultades y la miseria, continúa con su plan de asegurar un futuro para Cosette, aunque el costo de esos sacrificios se vuelve cada vez más alto. En este capítulo, su salud se deteriora aún más, pero su voluntad no flaquea. Aunque el cansancio la consumía, Fantina seguía luchando. Cada día parecía un peso insoportable, pero su alma seguía siendo fuerte. El amor por Cosette era lo único que la mantenía en pie. Una de las escenas más desgarradoras del capítulo muestra a Fantina enfrentando la realidad de que, a pesar de todos sus esfuerzos, los obstáculos que enfrenta son tan grandes, que no sabe si será capaz de mantener la promesa que le hizo a su hija, darle una vida mejor. A pesar de que sabe que su salud está en ruinas, no puede dejar de pensar en cómo salvar a Cosette de la vida que ella misma ha vivido. El amor de una madre no tiene límites, pero incluso un amor tan grande como el suyo se ve acosado por la dureza de la vida. Fantina sabía que estaba agotada, que su cuerpo no podía más, pero lo que más le dolía era pensar que su hija podría quedarse sola en el mundo. Es en este capítulo donde se muestra con más claridad la magnitud del sacrificio de Fantina. Su dolor físico y emocional se intensifican a medida que lucha por asegurar que su hija reciba el cuidado y la atención que necesita. La miseria la ha consumido, pero el amor que siente por Cosette sigue siendo su mayor motor. Fantina nunca cede ante la desesperanza, y aunque la vida le da la espalda, no puede abandonar a la única persona que realmente le importa, su hija. A pesar de todo lo que sufría, cada vez que pensaba en Cosette, una chispa de esperanza renacía en su corazón. Pensaba en cómo su hija podría ser feliz, como un día todo el sacrificio de su vida se habría valido la pena. Pero es este mismo amor lo que la lleva a tomar decisiones aún más difíciles. Fantina se ve obligada a hacer frente a la fría realidad de que tal vez no pueda ser la madre que desea ser para Cosette. En un acto desgarrador, se ve a sí misma en la posición de tener que separarse de la niña que ama para darle a ella la oportunidad de tener una vida mejor, lejos de las miserias que la han marcado. Nunca pensó que llegaría a este punto. De alguna forma, se había resignado a ser siempre la madre sacrificada, pero nunca imaginó que tendría que alejarse de Cosette. Sin embargo, sabía que esa era la única opción que le quedaba. En un momento particularmente doloroso, Fantina es confrontada con la cruda realidad de la vida. A veces, el amor no es suficiente para cambiar las circunstancias. En su desesperación, toma la decisión de buscar una solución, aunque el precio que debe pagar es elevado. Esta es la culminación de la lucha que ha librado durante todo el libro. La aceptación de que hay momentos en los que el sacrificio va más allá de lo que uno podría esperar. El sacrificio más grande es el que se hace sin pedir nada a cambio, el que se hace con el alma desgarrada, con el corazón roto. Y ese sacrificio, Fantina lo estaba haciendo por su hija. Al final del capítulo, la figura de Fantina se presenta más como una mártir que como una madre convencional. La sociedad la ha dejado de lado, pero ella sigue aferrada a su amor por Cosette, dispuesta a hacer cualquier cosa para garantizar que la niña no siga el mismo camino que ella. Este sacrificio final, esta entrega completa de sí misma, representa lo más profundo de su ser y es la prueba de lo lejos que está dispuesta a llegar por el bienestar de su hija. No importa lo que el mundo pensara de ella. No importaba si nadie la entendía o la apoyaba. Fantina lo único que deseaba era que Cosette tuviera una vida mejor, y para ello estaba dispuesta a todo, incluso a sacrificar su propia vida. El capítulo culmina con la imagen de una madre exhausta, luchando contra todo pronóstico, pero sin rendirse. A pesar de los obstáculos, sigue adelante, como una figura heroica dispuesta a enfrentar el sacrificio final por el bien de su hija. A pesar de la oscuridad que la rodeaba, el amor de Fantina seguía brillando. Era su último esfuerzo, su último sacrificio. Pero por Cosette, estaría dispuesta a seguir luchando hasta el final. Capítulo 13. La redención de Cosette. Este capítulo de Fantina marca el inicio de un giro significativo en la historia de Cosette, la hija de la protagonista, quien, tras haber sufrido la desdicha y las penurias de su madre, empieza a vislumbrar un futuro que parece más esperanzador. Si bien el sacrificio de Fantina ha dejado una marca indeleble en la vida de la joven, ahora es el momento en que Cosette comienza a experimentar una transformación. La sombra de su madre se mantiene constante en su corazón, pero es la oportunidad que se le presenta lo que cambiará su vida para siempre. La vida de Cosette había sido un reflejo de las luchas interminables de su madre.
Pero ahora, una puerta se abría ante ella, y con esa puerta llegaba la posibilidad de algo distinto, de algo que ni ella misma se atrevía a soñar. En este capítulo, el amor y los sacrificios de Fantina cobran una nueva dimensión, ya que es el acto de bondad hacia Cosette lo que finalmente ofrece la oportunidad de escapar de su sufrimiento. Cosette ha vivido una vida de abuso y abandono, bajo el cuidado de los despiadados Thénardier, quienes la habían sometido a las peores condiciones. Pero el destino le depara una nueva posibilidad, la cual se ve reflejada en la figura de un hombre que, a pesar de todo lo que ha sucedido, se convierte en un protector de la joven, Jean Valjean. Cosette nunca había conocido la bondad de un hombre. Había vivido en un mundo de indiferencia y crueldad, pero de repente, en medio de su sufrimiento, apareció alguien dispuesto a darle algo que nunca había tenido: dignidad. La llegada de Jean Valjean al hogar de los Thénardier es un punto de inflexión. Cuando ve a Cosette por primera vez, se siente conmovido por su sufrimiento. La joven, a pesar de su juventud, ha sido marcada por las crueles circunstancias de su vida, y su rostro refleja años de maltrato. Es entonces cuando Valjean decide tomar la valiente decisión de rescatarla, un acto que, aunque impulsado por la compasión, se convierte en la primera piedra de una relación basada en la salvación y el cuidado mutuo. Jean Valjean vio en los ojos de Cosette una mezcla de dolor, miedo y una esperanza que nunca se había apagado. En ese momento, supo que su destino estaba sellado. No podía dejarla atrás. La toma de Cosette por parte de Valjean no solo es un rescate físico, sino también emocional. La joven comienza a percatarse de que está siendo liberada de las cadenas invisibles que la habían atado durante toda su vida. Si bien no puede comprender completamente el cambio en su entorno, empieza a sentirse aliviada por la primera vez en muchos años. El contraste entre su vida con los Thénardier y la tranquilidad que experimenta al estar al cuidado de Valjean es abrumador. Cada día que pasaba con Valjean era un recordatorio de lo que la vida podía ofrecerle. Cosette empezaba a descubrir el mundo de la bondad, una realidad de la que no había tenido conocimiento hasta ese momento. A lo largo de este capítulo, vemos cómo Cosette pasa de ser una niña aterrorizada por la vida a una joven que comienza a sentir una chispa de esperanza. Su relación con Valjean es cada vez más cercana, no solo porque le provee un techo y alimento, sino porque le da algo aún más importante: el amor y el cuidado que ella nunca había experimentado. A través de este cuidado, Cosette comienza a entender que la vida no tiene que ser cruel. Con cada día que pasaba, Cosette empezaba a darse cuenta de que algo había cambiado. La violencia y el abuso eran solo recuerdos lejanos, y aunque la herida que había dejado la miseria aún la acompañaba, había algo nuevo en su vida: el amor. El capítulo también destaca la complejidad de la relación entre Cosette y Valjean. Aunque ella es joven y desconoce el pasado de su protector, siente un vínculo especial con él. La bondad de Valjean, su disposición a cuidarla sin pedir nada a cambio, la deja sin palabras, pues es la primera vez que alguien le ofrece algo tan puro. No sabía bien qué sentía, pero lo que sí sabía era que Valjean había sido su salvador, el hombre que le había mostrado una vida distinta, una vida que parecía pertenecer a otro mundo. Sin embargo, a pesar de la ayuda de Valjean, Cosette aún guarda dentro de sí una tristeza profunda. La memoria de su madre, que había sufrido tanto por ella, sigue viva en su corazón. Sabe que su madre no está, y aunque se siente agradecida por su nueva vida, no puede evitar la tristeza por la ausencia de la mujer que la había amado tanto. Había algo que faltaba en la vida de Cosette. El amor de su madre, aunque ya no estaba presente físicamente, seguía siendo el faro que guiaba su alma. La ausencia de Fantina la dolía más de lo que podía expresar con palabras. El sacrificio de Fantina, aunque no es conocido en su totalidad por Cosette, sigue siendo el legado que la joven llevará consigo. La relación entre madre e hija, marcada por el dolor y el amor, trasciende las barreras del tiempo. Aunque Fantina no está físicamente con ella, el recuerdo de su sacrificio es lo que permitirá a Cosette avanzar con la fuerza que su madre le brindó, incluso desde la distancia. El sacrificio de su madre no iba a ser en vano. Cosette llevaba en su corazón el amor que Fantina le dio, un amor que seguiría vivo, un amor que la impulsaría a ser fuerte, a ser mejor. La redención de Cosette es una mezcla de dolor, esperanza y amor. Al final del capítulo, se hace evidente que, aunque la vida de Cosette sigue siendo una historia de sufrimiento, ella tiene la oportunidad de comenzar de nuevo. El amor de Jean Valjean, su rescate y su generosidad le brindan la oportunidad de dejar atrás la oscuridad que había marcado su vida,
pero la fuerza de su madre sigue siendo el motor de su vida. Cosette ya no era la misma niña que había llegado a la casa de los Thénardier. Era una joven con un futuro, con esperanzas, con la oportunidad de vivir una vida plena, gracias a un hombre que había decidido darlo todo por ella. Este capítulo no solo marca un punto de transición para Cosette, sino que también pone en evidencia el verdadero poder del amor. A través de la redención de Cosette, Hugo nos recuerda que, incluso en las situaciones más desesperadas, el amor puede ser una fuerza transformadora, capaz de sanar incluso las heridas más profundas. Capítulo 14. La esperanza de un nuevo comienzo. En el capítulo 14 de Fantina, el viaje de redención y reconstrucción que empieza a vivir Cosette se profundiza aún más. Después de haber sido rescatada de los abusos y la opresión de los Thénardier por Jean Valjean, la joven comienza a experimentar una vida que, aunque lejana a la miseria que conoció, aún guarda vestigios de las heridas emocionales que sufrió. Sin embargo, este capítulo marca el comienzo de su verdadera esperanza, ya que es un momento crucial en el que Cosette empieza a comprender lo que significa ser verdaderamente amada y cuidada. La vida, que hasta ese momento le había dado solo dolor y desolación, parecía ahora ofrecerle una oportunidad. Pero aunque la luz se hacía más intensa, las sombras del pasado seguían acechando en su corazón. El contraste entre la vida anterior de Cosette y su nueva realidad es palpable. Mientras que antes se encontraba constantemente sometida a la crueldad, ahora experimenta la suavidad de la bondad. En su nuevo hogar con Jean Valjean, comienza a entender los pequeños gestos de amor que la rodean, pero también lucha con los ecos del sufrimiento que le dejaron los años de abuso. Aunque Valjean le ha dado la oportunidad de una vida mejor, los fantasmas del pasado no desaparecen de inmediato. El dolor, la inseguridad y el miedo a lo desconocido aún marcan su alma. Cada rincón de la casa donde ahora vivía le parecía extraño. Todo era nuevo y brillante, pero su corazón seguía aferrado al pasado. ¿Cómo podía ella, que había vivido en la oscuridad, aceptar ahora la luz que se le ofrecía? A lo largo de este capítulo, Hugo utiliza a Cosette como símbolo de la lucha interna que muchos enfrentan al tratar de dejar atrás su sufrimiento. Cosette aún no puede confiar completamente en su nueva vida, aunque su corazón lo desee. La generosidad y el cuidado de Valjean le ofrecen un respiro, pero el proceso de curación es largo y complejo. A través de sus interacciones con él, Cosette empieza a aprender lo que significa la confianza y el amor incondicional. Valjean le había dado mucho más que un techo y comida. Le había dado lo que nunca había tenido, la oportunidad de ser feliz, de ser amada. Pero, a pesar de todo eso, Cosette no podía desprenderse de la angustia que la había acompañado durante tanto tiempo. En el transcurso de este capítulo, Cosette también empieza a conocer más acerca de la bondad de Jean Valjean. Aunque al principio no comprende completamente los sacrificios que él ha hecho por ella, gradualmente comienza a reconocer en sus actos una paternidad que nunca conoció. Valjean no es solo un protector, sino una figura paterna, alguien dispuesto a darle todo lo que tiene para que ella crezca feliz y segura. Esto marca un punto de cambio en la relación entre ambos, pues Cosette empieza a ver a Valjean no solo como un salvador, sino como alguien que le ha dado la oportunidad de ser algo más que una niña huérfana, una joven con futuro. Valjean no le había dado solo su protección. Le había dado un propósito, un motivo para sonreír, para seguir adelante. Cosette, aunque aún frágil, empezaba a entender la magnitud de lo que significaba todo aquello. A través de estos gestos de Valjean, Cosette también empieza a madurar emocionalmente. En este capítulo, hay un momento significativo en el que, por primera vez, ella toma conciencia de lo que fue su vida antes de llegar a él. Aunque sigue siendo joven, sus experiencias pasadas la han hecho más sabia, más consciente de la fragilidad de la vida. El amor de Valjean comienza a darle las herramientas para sanar, para confiar nuevamente en el mundo que la rodea, aunque el miedo a la pérdida sigue presente en su mente. Aunque se sentía a salvo, Cosette no podía evitar preguntarse cuánto duraría esa paz. Había pasado tanto tiempo huyendo de los grises caminos de la vida, que ahora le resultaba difícil creer que algo bueno pudiera durar. Pero en el fondo de su ser, sentía que había encontrado un hogar, y por primera vez en mucho tiempo, se atrevió a imaginar un futuro. Por otra parte, la figura de Fantina sigue jugando un papel importante en la vida de Cosette, aunque la joven no esté completamente consciente de ello. El sacrificio de su madre, las dolorosas decisiones que hizo para darle un futuro mejor, aún resuenan en el alma de Cosette. Si bien no puede comprender completamente todo lo que su madre hizo por ella,
Empieza a reconocer la huella de ese amor incondicional, una huella que, a medida que pasa el tiempo, se va tornando en una forma de gratitud profunda. Cosette sabe que su madre, aunque ya no esté, siempre formará parte de ella, de sus recuerdos y de su fuerza para superar lo que la vida le depare. En su corazón, Cosette llevaba la memoria de su madre. La ausencia de Fantina no la hacía menos real. El sacrificio de su madre era la base sobre la cual ella podía reconstruir su vida. Al final del capítulo, la joven comienza a entender que la vida que ahora tiene es una oportunidad, pero también una responsabilidad. La bondad de Valjean le ha dado una nueva perspectiva sobre lo que significa vivir, sobre lo que realmente vale la pena en la vida. A través de él, Cosette empieza a comprender que el amor puede ser el motor de la transformación. La crueldad de los Thénardier y las vicisitudes que sufrió no definen su destino. Lo que define su futuro es la capacidad de amar y ser amada, algo que, hasta ahora, había sido ajeno a su vida. La vida no solo era sufrimiento. Ahora Cosette lo entendía. Había amor, bondad y, sobre todo, una nueva oportunidad de vivir. Gracias a Valjean, había aprendido que la vida se podía reconstruir, incluso después de la tormenta más oscura. Este capítulo marca el punto de transición final para Cosette, el momento en que la esperanza comienza a reemplazar al miedo. Ya no es la niña que temía por su vida, ahora es una joven que empieza a ver el futuro con ojos nuevos, con la promesa de que puede ser feliz, de que puede vivir sin las cadenas del pasado. Capítulo 15. La esperanza definitiva. En el capítulo 15 de Fantina, el recorrido de Cosette hacia la madurez y la superación continúa, pero ahora se enfrenta a un futuro que, aunque prometedor, también está marcado por una serie de eventos y desafíos que pondrán a prueba tanto su alma como su corazón. Este capítulo no solo refleja el cierre de su viaje personal de curación, sino que también introduce el cambio definitivo que se avecina para ella, un cambio que está profundamente conectado con su encuentro con Marius, un joven que marcará un antes y un después en su vida. Los días en la casa de Valjean, aunque tranquilos y apacibles, no eran tan simples como parecían. Cosette vivía entre la luz de la paz y las sombras de un pasado que nunca podía borrar por completo. Cada día, se enfrentaba a sí misma, a sus propios recuerdos, a sus miedos y a su esperanza de que, finalmente, todo eso pudiera desaparecer. En este capítulo, la relación entre Cosette y Jean Valjean se fortalece aún más. El sacrificio que Valjean ha hecho por ella, su entrega y su amor incondicional, ahora tienen un impacto mucho más profundo en la joven. Sin embargo, esta relación, aunque sólida y basada en una profunda confianza, empieza a enfrentar los primeros indicios de cambio. Cosette, que antes solo veía en Valjean a su protector, empieza a tomar conciencia de su propio deseo de independencia, algo que es inevitable en la transición de la niñez a la adultez. La madurez comienza a hacerle cuestionarse no solo su relación con él, sino también su propio destino.